No sé si es que me voy poniendo viejo, pero todas las cosas las medito y las pienso y de alguna manera lo paso por el cernidor de la palabra y del Espíritu, del propósito de Dios. Y hasta a veces yo mismo me digo, si no estoy quedando loco porque tanto pensar, tanto... Pero recién miraba allí atrás, a veces los jóvenes a temprana edad no entienden lo que Dios tiene para su vida. Y en muchos casos, aún estando dentro de una iglesia, como si fuera una plaza o un lugar o el centro, sin entender lo tremendo que significa que Dios está en este lugar. Pero al mirar eso, meditaba en mi vida. Y a la edad de 13 y 14 años, cuando me fui alejando de Dios, el pastor hablaba de Navidad, me encontré algunas Navidades, no fueron muchas, 2 o 3, pasando música con algunos amigos allí en algunos bailes que se armaban en las viviendas. Hijo de Dios, pero como el hijo pródigo, lejos de él. Y cuando me miro mi vida, y cada vez que puedo compartir la palabra, vienen algunos flashes de esos tiempos y miro la misericordia de Dios sobre mi vida. Tan maravillosa, su gracia. Y hay una gratitud muy grande a Dios por lo que Él ha hecho. Y también hay un peso muy grande en el corazón, por eso insistimos tanto en la adolescencia. Porque en esa edad se toman las decisiones que en muchos casos marcan un buen rumbo, como me pasó a mí. Y en muchos casos se toman decisiones que marcan un camino de luchas y tropiezos y consecuencias, aunque la misericordia de Dios siempre está. Me alegra ver a Edu esta noche, el papá de la bebé o el bebé, y recordaba muchas veces bailando en Selmach. Teníamos sueños de un grupo de hip hop cristiano para salir a las calles y predicar el evangelio a través del arte, de la música, y bueno, cosas que van aconteciendo a lo largo del camino, y todo tiene que ver con Dios y con su propósito. Pero este no es el tema, y como se fue un poquito la hora, vamos a avanzar rápido en la palabra. Vamos a abrir el libro de Lucas. El pastor hablaba recién de lo importante de estos días, y aunque no va a ser una prédica propia de Navidad, pero sí el sentir de mi corazón y lo que Dios siempre pone al comenzar diciembre es que es un tiempo para pensar en Jesús, en su nacimiento y en todo lo que tiene que ver con el día más maravilloso de la historia, cuando Dios, el Dios Hijo, dejó su gloria para venir. Y el mundo nos lleva tras otros pensamientos, otras preocupaciones, otras miras, otros objetivos, y vemos mucha gente corriendo en estos días, pero muy pocos pensando en el verdadero significado de la Navidad. Pero lo más triste cuando nos pasa a nosotros, los hijos de Dios. Y le decía a Ever, aunque no es lo más importante, armamos el arbolito recién ayer. Ninguna Navidad armamos el arbolito tan tarde. Aunque el arbolito no es bíblico, tampoco es pagano. Es simplemente poner un poco festiva la casa. Pero si el centro del hogar es que estamos pensando en esa Navidad, entonces todo lo demás es valedero mientras nos salga de la palabra de Dios. Escuchaba también en estos días que la verdadera fecha de la Navidad no es el 25 de diciembre. Algunos sabíamos esto, pero tampoco es lo más importante. Necesitamos poner una fecha y decir, bueno, este es como si fuera el día donde nació mi Salvador. Es un día diferente. Y pensaba en esto de estos días que vienen,
cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos viviendo, y venía a mi mente lo que fue el cumpleaños de Tania hace 2 sábados. Todos esos últimos días, ese último mes, todo tenía que ver con el cumpleaños. Todos los días había un comentario sobre el cumpleaños. Y llegando la última semana, prácticamente no había otro pensamiento, no había otra palabra que el cumpleaños. ¿Y cuánto más el cumpleaños o el día que festejamos y recordamos que nació nuestro Salvador? ¿Cuánto más en estos días, si no lo has hecho hasta ahora, de que tu sentir desde la mañana hasta la noche estés pensando en que vamos a festejar ese 24 de noche para 25 y recordar el día donde nació nuestro Salvador? Entonces, el objetivo de lo que vamos a compartir tiene que ver con esto: avivar un poco y mantener nuestro pensar, nuestro meditar en ese día tan maravilloso. Y miraba, leyendo la historia del nacimiento de Jesús, me gustaría que miremos y compartir 2 aspectos de ese niño, cómo es presentado ese niño a Israel. Vemos en la historia de 2 personajes o 2 grupos de hombres diferentes, muy diferentes unos de otros. Uno el grupo de los pastores y otro el grupo de los magos. Completamente diferentes las vidas de uno y de otro. Pero al llegar delante de Jesús, vemos ahí un mismo sentir. Pero también a través de esa historia, cada una de las 2 historias que vamos a compartir rapidito, vemos la vida de Jesús también en 2 aspectos que tienen que ver en lo espiritual con lo que ha venido Jesús a hacer a este mundo. Así que vamos a leer rapidito, primeramente, cómo fue la llegada de los pastores, el anuncio, y luego la llegada allí a donde estaba Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Vemos el primer anuncio a un grupo de pastores, un grupo de hombres que cuidaban un rebaño. Posiblemente no eran hombres de renombre, no eran sabios, no eran de los doctores de la ley, no eran tal vez tampoco personas que tenían una gran economía. En aquellos tiempos los pastores eran personas humildes y en muchos casos el rebaño ni siquiera era de ellos. Vemos en la vida de David que era el menor y que lo tenían allí cuidando el rebaño como si fuera, una tarea que alguien tenía que hacer y nada más. Cuando ni siquiera lo llamaron para ser ungido por Samuel, porque decían: ¿qué va a hacer si está allí cuidando las ovejas? Y vemos este grupo de pastores, nadie estaba mirando por ellos, nadie estaba pensando por ellos, pero el primer anuncio de parte del cielo viene a los pastores. Y sin lugar a dudas hay una aplicación simbólica muy interesante y muy importante y muy real. Es que estaban haciendo el Cordero de Dios. Ellos cuidaban un rebaño. Ellos sabían lo que era ser un pastor. Y allí estaban haciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también las profecías, cuando vemos en el Antiguo Testamento, presentaban al Mesías como quien iba a pastorear a su pueblo. Como quien iba a cuidar de su pueblo como el pastor cuida al rebaño.
Entonces comprendemos un poquito más por qué los ángeles vinieron a los pastores y no vinieron allí al resto de la aldea o a otras personas en Jerusalén o a algunas personas más importantes. Porque quería manifestarlo a través de los pastores. Ellos llegaron y dijeron lo que habían visto. ¿Y qué mejor que ellos para acercarse allí a quien iba a ser el Cordero de Dios, pero que a la vez iba a ser el pastor de Israel? Aquel que más adelante iba a decir, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nadie mejor que ellos lo iba a entender de esa manera. Entonces, el primer aspecto que encontramos en la vida de Jesús, en el nacimiento de este niño, es que nacía el pastor de Israel, aquel que iba a dar su vida por el rebaño, aquel que, como decíamos, así como un pastor humilde, tal vez dejado de lado, tal vez no con gran reconocimiento, de esa manera llegó Jesús a este mundo. Y no es de extrañarse que nació en un pesebre. Dice la Biblia que Dios se humilló hasta lo sumo. Dios Hijo dejó su gloria y vino a nacer para ser el pastor de Israel, para ser tu pastor y para ser mi pastor, para ser aquel que conoce nuestra necesidad y aquel que puede saciar cada sentir, cada pensamiento, que puede cuidarnos como ovejas que somos de Él. Pero también el pensar en un pastor es pensar en aquel que luego iba a ser sacrificado por nosotros, iba a ser despreciado, iba a ser rechazado, iba a ser dejado de lado. El pastor no era un símbolo de alguien que tenía autoridad, sino de alguien humilde, y en el aspecto de este niño y de Jesús encontramos esa humildad. Siendo Dios, renunció a todo derecho, a toda autoridad, a todo poder, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces vemos allí el primer aspecto en este niño, el primer anuncio a los pastores. Pero vamos a ver en el libro de Mateo otro grupo de hombres que va a llegar. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Encontramos otro grupo de hombres muy diferentes. Estos eran sabios, conocían muy bien las estrellas y en un momento encontraron una estrella que no habían visto antes, una estrella que relacionaron con alguna profecía y se dieron cuenta que había nacido el rey de los judíos. Y si el primer grupo, un grupo humilde, al llegar a Jesús encuentran en ese niño el pastor de Israel, en este grupo de los sabios, en este grupo que llega con oro para ofrecer al niño, encontramos que ellos entendían y sabían que había nacido el rey de los judíos. ¿Qué dos aspectos diferentes de este Jesús? Por un lado, el pastor, humilde y sencillo, que dio su vida por nosotros. Y por otro lado, el rey, que venía a traer libertad, que viene a traer justicia, que viene a traer paz.
el rey que viene a dominar, el rey que viene con poder. Encontramos estos dos aspectos en toda la vida de Jesús y posiblemente sean los dos aspectos más importantes, el de pastor y el del rey. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos en un momento que Juan mira allí una gran reunión que hay en los cielos y un libro que nadie podía abrir. Y dice el apóstol Juan que él lloraba mucho porque nadie podía abrir el libro. Si lo leemos dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló a alguien digno de abrir el libro. Y Juan lloraba por esto. Pero un anciano le dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, el rey. Y luego dice, cuando Juan mira, dice, vi a un cordero como inmolado. Allí estaba el que había vencido, el pastor, el cordero, pero también el rey. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos el aspecto del buen pastor en su primera venida. Él mantuvo su humildad durante toda su primera venida y de esa manera fue a morir. Su vida dio por nosotros. Pero viene una segunda venida donde Cristo viene para reinar y ese aspecto del rey, esa profecía de que iban a ser el rey de los judíos se va a cumplir. Se está por cumplir. Cristo va a venir a buscar a su iglesia y se va a cumplir ese segundo aspecto del nacimiento de Jesús, el aspecto de que es el rey de los judíos, el rey de reyes, que un día va a reinar sobre esta tierra. ¿Por qué era importante el primer aspecto de pastor? ¿Y por qué he dejado de lado o dejado en segundo plano el aspecto de rey? Es fácil adorar a un rey. Es fácil seguir y obedecer a un rey, porque normalmente no te queda otro remedio. Normalmente no tiene que ver con que vos decidas hacerlo, simplemente tenés que hacerlo porque es el rey. Pero en su primer venida y en todo este tiempo que estamos viviendo, todavía Cristo es para nosotros el buen pastor. Y todavía tenemos la posibilidad de elegirle con nuestra voluntad. Todavía tenemos la posibilidad de adorarle por nuestro mismo sentir. Pero llegará un tiempo donde el mundo conocerá al Rey. Y donde tú y yo también conoceremos al Rey. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el mismo pasaje, dice que este Cordero que fue inmolado nos ha hecho para este mundo reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Él. Reinaremos en esta tierra con Él. Dice por otro lado también la Biblia que si sufrimos con Él, también con Él reinaremos. Entonces este es el tiempo todavía donde el mundo mira a Jesús simplemente como un pastor. En muchos casos con desprecio. En muchos casos ni nos acordamos de Él. Pero llegará el día donde será el Rey. Y qué importante al meditar sobre la Navidad, al meditar en estos días, que no solamente podamos agradecer a Cristo que ha sido nuestro buen pastor, voluntariamente, en este tiempo, todavía tenés la posibilidad de decir a Dios o a Jesús, eres el Rey de mi vida. Estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Normalmente venimos en búsqueda del buen pastor. Normalmente se viene el agua. Los cristianos de este tiempo solamente pensamos en Jesús como el buen pastor. Necesito que me ayude. Necesito que me bendiga. Necesito que me pastoree. Necesito que me sacie. Necesito que me dé poder. Todo lo que necesitamos, todo lo que buscamos muchas veces tiene que ver con que Él es nuestro pastor. Y es verdad, pero es un momento para honrar a Dios. Me animo que el verdadero espíritu de la Navidad tome posesión nuestra en esta noche. Y que todo lo que pienses en estos días tenga que ver con que voy a recordar y voy a celebrar que nació mi Salvador, que nació mi Señor. Voy a honrarle. Quiero vivir para servirle. Voy a traer un regalo a ese árbol que sabemos que tiene que ser nuestra vida rendida a sus pies. Señor, te damos gracias, Padre. ¿Cuánto podríamos hablar de la Navidad, de tu nacimiento?
¿Cuánto, Señor, no comprendemos de lo maravilloso que tiene el significado de la Navidad? Señor, este misterio de que tú, siendo el Dios eterno, quisiste venir a caminar entre seres humanos y a ser uno más, y aún a morir en nuestro lugar. Señor, que no olvidemos esto, pero que no solamente lo recordemos en historia, sino que al meditar en estas cosas, como hacía María, nuestro corazón se llene de gratitud, se llene de obediencia, se llene de honra, Padre, para que todas las navidades que estemos en este mundo, estemos rendidos a ti, sirviéndote y llevando este mensaje a todo lugar, porque tu iglesia está puesta en esta tierra para llevar este mensaje de paz. Te damos gracias, Señor, gracias por este